Una vez más, gracias damos al Señor porque nos permite una vez más podernos reunir por este medio. Y gracias al Señor porque a pesar de las dificultades, podemos reunirnos por las herramientas tecnológicas virtuales con el fin de seguir predicando y enseñando la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos, una vez más. Nuestro buen Dios y Padre eterno, venimos una vez más delante de tu presencia en esta mañana. Te damos gracias porque nos has venido hablando a través de tu palabra, pero Señor, venimos una vez más a suplicarte que nos hables por medio de tu palabra. Queremos escuchar una vez más tu voz. No queremos escuchar opiniones de hombres, sino que queremos escuchar tu palabra predicada. Oramos para que tu Espíritu, Señor, sea guiándonos a toda verdad, librándonos de decir cosas que tu palabra no dice y que traigas edificación a los santos. Pero también, Señor, te rogamos que traigas salvación a aquellos que no te conocen. Y sobre todo, Señor, te pedimos que podamos ver la gloria de Cristo y que Él se lleve toda la gloria en la predicación de tu palabra. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Mis hermanos, quiero que me acompañen, por favor, con la copia de sus Biblias a Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al versículo 15. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. Y dice Dios de la siguiente manera: y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Amén. El título de este mensaje es: El gran día ha llegado. El gran día ha llegado. Al leer el Antiguo Testamento, específicamente a los profetas, podemos encontrar un mensaje con bastante recurrencia, y es acerca del día del Señor, que no se refiere obviamente al día de reposo. Este día es descrito como un día terrible, como el día de la ira de Jehová, un gran día de expectación, de gran conmoción, un día en el cual los hombres impíos desearán no haber nacido jamás. El profeta Joel, en Joel 1:15, dice lo siguiente: ay de ese día, porque está cerca el día del Señor y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Joel lo describe como un día lamentable, en el cual Dios hará uso de su gran poder para impartir su justicia sin misericordia. Y hermanos, en el pasaje que vamos a considerar el día de hoy, ese día ha llegado. Y bueno, ¿por qué ha llegado? Porque el Mesías prometido ha descendido del cielo. Con la predicación del evangelio, Satanás ha sido restringido, ha sido limitado en cuanto a su actividad mundial. Cristo ha ido a la cruz y le ha propinado un golpe mortal a Satanás, porque los santos han reinado con Cristo en el cielo por 1000 años, un periodo determinado, y al cumplirse ese tiempo, Satanás fue soltado por un tiempo muy breve, y luego ha sido arrojado al lago que arde con fuego y azufre, y juntamente con el falso profeta y la bestia. En otras palabras, los 1000 años se han cumplido y ahora lo que sigue es el juicio final. Simplemente como un recordatorio, Apocalipsis no registra secuencialmente ni cronológicamente los sucesos, sino que hay 7 cuadros
que se presentan en forma de paralelismo en un sentido progresivo. Cada vez las cámaras nos muestran más detalles en los sucesos que Juan ve, pero ineludiblemente o inevitablemente ese día ha llegado, y es precisamente lo que este pasaje nos muestra. Así que el tema de este pasaje es el juicio final y la condenación de los impíos. ¿Y cómo desarrolla el apóstol Juan el juicio final y la condenación de los impíos en este pasaje? Bueno, Juan lo desarrolla destacando tres escenas importantes. En primer lugar, vemos el impacto que ocasiona el juez que está sentado en el trono, versículo 11. Los juzgados de pie ante el juez que está sentado en el trono, versículos 12 y 13. El veredicto final del juez que está sentado en el trono, versículos 14 y 15. Así que con esto en mente vamos a ir a nuestro primer encabezado. El impacto que ocasiona el juez que está sentado en el trono. Y veamos una vez más el versículo 11. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. La estructura del capítulo 20 está dividida en 4 cuadros o secciones que son las siguientes. El encadenamiento de Satanás por 1000 años, de los versículos del 1 al 3. El encadenamiento, el reinado de los santos en el cielo por 1000 años, versículos 4 al 6. El desencadenamiento de Satanás y el fin de los 1000 años, versículos 7 al 10. A propósito, si alguien no ha escuchado esta exposición, la puede encontrar en la página de la Iglesia Bautista Gracia y Verdad. Y este último cuadro nos presenta el juicio final y la condenación de los impíos. Así que en este último cuadro, Juan describe la visión que tuvo y dice que vio un gran trono blanco, lo que indica que había un reino, pero no era cualquier reino, sino que da detalles de ese reino. Tenía un gran trono blanco, es decir, un gran trono, un trono muy grande, pero su color denota una característica importantísima de ese trono. Y es que el color blanco que tiene significa pureza, significa limpieza, transparencia, a diferencia del injusto imperio romano. Por eso ese trono grande no está vacío, está ocupado por alguien muy poderoso. Pero dice que el que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Lo primero que nosotros debemos identificar es quién es el que está sentado en el trono. Y creo que el mismo versículo nos da detalles importantísimos. Y es que ante su presencia, ni siquiera el cielo y la tierra pueden permanecer sin que quieran ocultarse. Esto nos dice que se trata de Dios mismo sentado en el trono, quien es el que reina, pero a la vez el que juzgará al mundo. Este es el último día de la existencia, mis hermanos, de esta tierra y de este cielo que ahora vemos. El mismo Señor Jesucristo habló de este evento en Mateo capítulo 25, versículo 31. Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, vendrá con gloria y todos los ángeles entonces se sentarán en el trono de su gloria. Así que este versículo nos da una idea de quién es el que está sentado en el trono, y no es otro que nuestro bendito, glorioso y hermoso Señor Jesucristo. Juan ya había hablado acerca de esta escena en Apocalipsis capítulo 4, versículos del 2 al 3, donde dice, y al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en él. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio. Y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Y el versículo 3 que acabamos de leer nos da igual una idea que Juan ya había mencionado también en Apocalipsis capítulo 1, versículos 13 al 15, donde dice, y en medio de los candelabros, es decir, en medio de las 7 iglesias, vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Esta expresión, Hijo de Hombre, siempre está relacionada
con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Así que, mis amados hermanos, con toda certeza podemos decir una vez más que quien está sentado en el trono y viene a juzgar es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, nuestro Salvador. Y hay algo sumamente interesante, y es que ante su presencia la tierra y el cielo huyeron. La idea es que delante de Cristo, el mismo cielo y la misma tierra siente temor ante la omnipotencia de Cristo. No pueden resistir ante su presencia por causa de su majestad. Delante de Cristo tiembla la tierra y las potencias de los cielos son conmovidas porque delante de ellos hay alguien que es mucho más poderoso. Y esto parece una paradoja, es decir, una aparente contradicción, porque Cristo ascendió a los cielos. Sin embargo, el autor de la carta a los Hebreos dice que Cristo fue hecho mucho más sublime que los cielos, pero allí está Cristo físicamente ahora. Cristo físicamente está ahora en el cielo. Y la tierra que una vez él pisó y caminó por ella, ahora no puede resistirle, porque el poder de Cristo es inmensurable y nadie puede llegar ante su presencia y no querer esconderse de él. Y la razón es porque él es infinitamente santo y nosotros somos pecadores. No entiendo cómo muchos charlatanes dicen en el día de hoy que se sentaron con Cristo y que fueron y tomaron tinto con él, o que él vino a hablar con ellos a medianoche. O si conocieran al verdadero Cristo, temblarían ante su presencia. Sin embargo, vemos que el intento por escapar del cielo y la tierra ante la presencia de Cristo es algo infructuoso, porque no se halló lugar para ellos, dice la palabra. Y la razón es porque Cristo es omnipresente. Lo que quiere decir es que no hay un solo lugar, por más recóndito que sea, por más oculto, que la presencia de Cristo no pueda penetrar allí. El lugar más apartado, allí está Cristo. Y no solamente Él, sino el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién podrá o quién puede esconderse de Dios? Y la respuesta es ninguno. La tierra y el cielo deben dar la cara. No podrán ocultarse de Cristo. Y la palabra huir significa un intento de escape. No quiere decir aniquilación, porque esto estaría en desacuerdo con el resto de la Escritura. Esta tierra que ahora vemos y este cielo no pueden quedar así. No pueden quedar en el estado en que nosotros lo vemos ahora. Deben ser renovados, deben ser restaurados. Por eso hablamos de cielos nuevos y tierra nueva. Por eso esta misma tierra y este mismo cielo serán en calidad de ser renovados y libertados de la esclavitud del pecado. El apóstol Pablo, y quiero que vean la armonía de Apocalipsis con el resto de las escrituras, en Romanos capítulo 8, de los versículos 19, versículo 22, dice lo siguiente: porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, es decir, aguardar ansiosamente la glorificación de los hijos de Dios, que esto se dará en la segunda venida de Cristo. Porque la creación fue sometida a vanidad, es decir, a producir lo que no sirve, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será liberada o libertada de la esclavitud de la corrupción
a la libertad de la gloria de los hijos de Dios, también debe ser glorificada. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora por causa del pecado nuestro. Y el apóstol Juan dijo en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. También el apóstol Pedro habló acerca de este evento. En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7 dice, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Versículo 10 de ese mismo capítulo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Sin embargo, a la luz de lo que el apóstol Pablo dice en primera a Tesalonicenses, capítulo 5, al creyente no le va a sorprender el día de la venida de Cristo, sino ese día como ladrón será para los inconversos. Dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Versículo 12. Esperando y apresurando la venida de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Esto ocurrirá en el gran día, en la segunda venida de Cristo, donde esta creación será purificada por el fuego y luego debe ser renovada o restaurada, y entonces dará paso a cielos nuevos y tierra nueva. Sin embargo, aquel día para los inconversos será de gran terror, y cuando llegue, tal como la tierra y el cielo quisieron escapar, de la misma manera querrán los hombres impíos huir de la ira de Cristo, sin importar su condición, su estatus social, sus títulos académicos, su fama, no importa. Ellos desearán que la tierra se los trague, que los montes y las peñas caigan sobre ellos. Sin embargo, todo intento de escape no será más que 1000 intentos fallidos, porque ciertamente el gran día ha llegado. Y Juan habló de este evento y dice en Apocalipsis capítulo 6, versículos 14 hasta el versículo 17, y el cielo desapareció como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? Este es el episodio más conmovedor. Aquellos que por años negaron y rechazaron a Cristo, ahora tendrán que comparecer ante su presencia. Estando en esta vida la evadieron multitud de veces, pero ahora ciertamente no podrán escapar. Y lo más terrible es que lo que sigue será peor, porque su eternidad será determinada para siempre. Y no se le puede pasar la página. El gran día ha llegado, donde serán juzgados, y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. Los juzgados de pie ante el juez que está sentado en el trono. Versículos 12 y 13. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Aquí viene una escena que nadie quisiera que llegara. Yo recuerdo que muchas veces cuando era pequeño y le quitaba cosas a mis padres, yo temía de ser descubierto por ellos. Cuando en muchas ocasiones me descubrían,
me daba pena. Y recuerdo otras cosas que hice y que nunca fueron sacadas a la luz pública. Y sé que muchos hombres y mujeres han cometido multitud de cosas encubiertamente y que hasta ahora nadie sabe. Incluso muchas de esas cosas incurridas jamás nadie se enteró o se va a enterar. Y aquí detrás de esta pantalla quizá haya personas que están ocultando cosas, muchas cosas que quizá nadie sabe. De hecho, nosotros mismos, cosas que nosotros hicimos que nadie se dio por enterado y nosotros quizá ya lo olvidamos. Pero ¿saben qué? Como quieran, Dios lo sabe todo. Él lleva el registro de cada una de nuestras acciones. En el día final será sacado a la luz pública por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Noten lo que dice el versículo 12. Y vi los muertos, por si acaso. Recuerden que este es el gran día final. Esto está ocurriendo en este pasaje, en la segunda venida de Cristo. La Biblia solo habla de dos venidas de Cristo. La primera como Salvador, la segunda como juez. Es decir, que estos muertos son aquellos que habían sido separados de sus cuerpos por causa del pecado de nuestros primeros padres y luego del pecado que cada uno de ellos cometió voluntariamente. Permítanme citar un pasaje para ver que es así. Y lo encontramos en un escrito del mismo apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan 5, 28 y 29 dice, no os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Versículo 29, y saldrán los que hicieron lo bueno, es decir, aquellos que fueron justificados y que hicieron lo bueno, pero por la gracia que Dios mismo implantó en sus corazones, a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo, a resurrección de juicio. Por tal razón Juan dice que vio los muertos, tanto grandes y pequeños. Y aquí hay diferencia de opiniones. Algunos dicen que son los ricos y los pobres, otros que son adultos y niños, pero independientemente de lo que quiera decir este texto, la intención del texto no se pierde. Y es enfatizar la universalidad del juicio. Pobres, ricos, niños, jóvenes, adultos, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¡Qué gran sorpresa! Se llevarán aquellos que negaron la existencia de Dios. Bueno, para este entonces, los que hayan muerto y le negaban, habrán despertado con la realidad de la existencia de Dios. Habrán tenido ya que verle. Pero los que en ese día les sorprenda la segunda venida de Cristo, creyendo de que Él no existía, o que Dios les pasará por alto sus pecados sin haber creído en Cristo, ese día será un día terrible y lamentable para ellos. Pero qué interesante lo que sigue diciendo el pasaje, que estaban todos los muertos de pie ante el trono. Están allí para ser juzgados. Y dice que los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual Juan identifica como el libro de la vida. Y luego dice que los muertos, es decir, todos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Aquí hay algo lleno de terror para unos y lleno de gracia para otros. Es por eso que el Espíritu Santo llevó a colocar intencionalmente al apóstol Juan, que habían allí libros, pero no lo deja solamente así, sino que dice que otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Mis amados hermanos, en estos libros está el registro de las acciones de todos los hombres, pero hay una excepción. Allí los hombres incrédulos serán juzgados para condenación. Allí está el registro de todas sus acciones, que realmente todas ellas trajeron la ira de Dios, porque en todas ellas rechazaron a Cristo, rechazaron creer en Cristo.
Allí escucharán cosas que jamás habían escuchado, cosas que ellos hicieron y que ya habían olvidado, pero también otras que ellos pensaron estar haciendo el bien y no lo era. Pero allí habrá otro grupo y podemos tener una idea de cómo Cristo en el mismo Evangelio de Mateo dice en Mateo 25, 32 al 34 lo siguiente: y serán reunidas delante de él todas las naciones en el día del juicio, y separará a unos de otros como el pastor separa. Pero noten aún esa expresión llena de ternura de Cristo. Nosotros a veces decimos esos impíos, esos pecadores, pero noten la expresión llena de ternura del Señor Jesucristo, porque sabe lo que les espera. Separará las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y cada uno de los libros individuales de los creyentes también serán abiertos. Pero habrá una gran diferencia, y es que en cada registro de los creyentes, allí en aquellos libros estará plasmada la justicia de Cristo en cada una de esas páginas. Y se hará lectura como si nunca nosotros hubiésemos pecado contra Dios, ni un solo día, ni un solo segundo de nuestra existencia. ¡Wow! Todo por la gracia de nuestro Dios. Allí estará el registro de cómo nosotros en Cristo cumplimos perfectamente la ley de Dios desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, pero no por nosotros mismos, sino porque Cristo la cumplió perfectamente por nosotros y la cargó a nuestra cuenta como si verdaderamente nosotros mismos lo hubiéramos hecho, como si hubiéramos cumplido perfectamente la ley desde el momento en que fuimos engendrados hasta nuestra muerte, pero todo por nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo. Por eso es que Él se lleva toda la gloria. Alguien lo ilustró de la siguiente manera, como una especie de sueño. Dice él: yo estaba en mi cuarto y había como un closet lleno de cajones. En cada cajón estaba escrito todo lo que yo había hecho. En uno decía todas las mentiras que había cometido, las cosas que había robado, las trampas que había hecho, los dioses falsos que había adorado. Cuando de repente se acercó alguien a los cajones y yo le gritaba que no lo hiciera, él se acercó y empezó a ver cada cajón y a quitar mi nombre y a poner el nombre de él. Yo le gritaba con más fuerza y llanto que no lo hiciera, pero él no me escuchaba. Faltaban los dos últimos cajones y se acercó al de la codicia. Allí estaba las veces que había codiciado los bienes ajenos. ¿Cuántas veces había deseado mujeres para estar con ellas? Los pensamientos impuros. Y yo le decía: no más, por favor, para. Y quitó mi nombre y puso el de él. Se acercó al último cajón y yo le dije: basta, ese no, por favor. Lo abrió y vio allí lo que yo en la internet había visto. Vio las películas con contenidos sexuales, las novelas y a todas las mujeres con las cuales una vez estuve con ellas. Todos los malos pensamientos que tuve y cuántas veces blasfemé el nombre de Dios. Y de nuevo, a ese cajón, que para mí era el más terrible de todos, puso su nombre. Y luego me miró y me abrazó y me dijo: tú no has hecho nada. Ahora yo soy el responsable de esto. Yo pagaré por ello. Mis hermanos, eso fue exactamente lo que Cristo hizo por ti y por mí. Puso su nombre a cada uno de los pecados que cometimos y lo pagó. Absolutamente todo delante del Padre.
de tal manera que ya no iremos a condenación. ¿Y saben por qué? Porque aún sin merecerlo, nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. En Cristo fuimos nosotros elegidos para salvación, y la justicia de Cristo es nuestra justicia. Cristo está a favor de nosotros delante del Padre, porque Él saldó absolutamente toda la deuda de nuestro pecado. Cuando Cristo antes de morir dijo, todo está consumado, la palabra allí es, todo está saldado. El pago por todos y cada uno de nuestros pecados. Él lo canceló todo, absolutamente todo, con su muerte. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y esto lo digo no para que lo tomemos como licencia para pecar, sino para que ahora vivamos una vida que agrade absolutamente en todo a nuestro Dios, porque es por gracia que estamos vivos espiritualmente. Y en el caso de los creyentes seremos juzgados por las obras para exaltar a Cristo, porque aquellas buenas obras serán reconocidas, y si recibiremos coronas, si eso ocurre, inmediatamente entonces las arrojaremos a los pies de Cristo, porque Él se llevará toda la gloria por cada cosa buena que nosotros hicimos. Alguien decía, una buena obra que yo hago es Cristo. Una mala obra que yo hago, ese soy yo. Y creo que es así. Mis hermanos, qué bendito Salvador nosotros tenemos. Qué gran Salvador, qué gran privilegio, no por nosotros, sino por la gracia de Dios. Yo no me imagino mi vida sin Cristo. Puede faltarme el resto, no me importa. Pero si me falta Cristo, mi vida es una desgracia. Pablo lo dijo en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, porque todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo a lo que hizo, sea bueno o sea malo. Hubiese querido citar muchos más textos, pero el tiempo no me da. Así que, mis amados hermanos, la salvación es solo por gracia. Por eso aún las recompensas que recibiremos serán para nuestro Salvador. Porque solo por gracia fuimos salvos, pero la condenación es por obras. Los incrédulos no serán condenados porque sus nombres no están inscritos en el libro de la vida en primera instancia, sino porque sus obras son malas y rechazaron a Cristo una y otra vez como su Salvador. Esa será la sentencia final de su condenación. Me gustó algo que leí del comentarista Simon Kistemaker, y dice lo siguiente: las escrituras colocan a la elección divina en un lado y a la responsabilidad humana en el otro, pero no llegan a resolver el misterio de en qué punto se encuentran las dos. Cuando hablamos de esto en los grupos de estudio siempre dicen, ¿y dónde podemos reconciliarla? Bueno, es un misterio la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. Dios ha escogido en forma gratuita a su pueblo por medio de Cristo, lo cual resulta evidentemente en los nombres de su pueblo que constan en el libro de la vida, dice Simón. Cumplen la palabra de Dios y viven según el testimonio de Jesús, y aman los mandamientos de Dios y cultivan sus preceptos. Son los testigos fieles del Señor, incluso hasta morir, porque ellos realizan buenas obras para mostrar su gratitud a Dios. Ahí está el punto de las buenas obras. Las hacemos para mostrar gratitud a Dios, de modo que su nombre reciba honor y alabanza. Por el contrario, dice él, la evidencia incriminante que ofrecen los libros abiertos contra los incrédulos conducen a su destierro y separación inmutable del Dios vivo. Pero volvamos al versículo 13. Dice que el mar entregó los muertos que estaban en él. Y permítanme hacer una aclaración aquí. Hay partes donde el libro de Apocalipsis utiliza símbolos y partes donde está hablando de una manera literal. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al finalizar dice,
y el mar ya no existe. Por todo el contexto de los capítulos 21 y 22, mar no puede interpretarse en un sentido literal. Si vemos estos dos capítulos, los incrédulos no tendrán lugar en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Ellos están en el lugar de tormento, en el lago que arde con fuego y azufre para siempre. Ahora, el mar lo podemos definir como un conjunto o reunión de muchas aguas. En Apocalipsis capítulo 17, todo el capítulo 17 habla de la condenación de la gran ramera. Pero en el versículo 1 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Pero luego da la explicación de qué significan esas muchas aguas. Apocalipsis 17:15 dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Sin embargo, aquí en el versículo 13, la mayoría de comentaristas serios identifican al mar como algo literal. Por mi parte, también lo considero así. El versículo 13 habla de la resurrección en general. Piensen en algo: el mar ha causado tanto daño y mucho miedo. Muchos de los que cayeron a la profundidad del mar, sus cuerpos se han perdido por los siglos y yacen descompuestos. Cenizas de personas cremadas que han sido arrojadas allí. Sin embargo, el mar no podrá retenerlos ni esconderlos de Cristo. La muerte y el Hades, bueno, la muerte se refiere a la separación del cuerpo y el alma. Y el Hades en ese caso no significa para mí simplemente o solamente sepulcro, sino también el infierno. Es decir, el lugar de tormento, en el estado intermedio que consiste en el tiempo en que los incrédulos se separaron de sus cuerpos, donde sus cuerpos están en la tierra y sus almas están conscientes en el lugar de castigo. Mientras ellos esperan el juicio final, dice Juan que tanto los unos como los otros entregaron a los muertos con un propósito: que fueran juzgados según sus obras. Así que nadie puede escapar del justo juicio de Dios. Así su cuerpo se haya perdido en lo profundo del mar, así haya muerto, esté en el lugar de tormento o en el cielo, en el día final saldrán a resurrección y el cuerpo se unirá al alma. Los creyentes en un cuerpo glorificado y los inconversos en un cuerpo no glorificado. Y tal como dice Pablo en Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, es decir, a los impíos, los juzgará según sus obras. Dice, y este será el veredicto final, y a la vez nos lleva de la mano a nuestro último encabezado, el veredicto final del juez que está sentado en el trono. Versículos 14 y 15. Dice, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. El versículo 14 dice algo muy interesante, porque luego de que el mar, la muerte y el Hades entregaron los muertos para ser juzgados, cada uno según sus obras, uno esperaría que todo ya ha terminado y que no hay nada más que decir. Sin embargo, la muerte y el Hades no se saldrán con la suya, y a la vez marca el final de esta historia y el comienzo de una nueva e interminable historia, donde los benditos del Padre estarán por siempre con Cristo y los malditos separados de Cristo por siempre. Aquí en un sentido figurado dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago que arde con fuego y azufre. ¿Qué podemos interpretar de esto? Bueno, que la muerte deja de existir. La muerte que cobró muchas vidas ahora está siendo atormentada. Ya no podrá matar ni a los que están en los cielos nuevos y tierra nueva, porque allí no habrá pecado, ya no habrá más muerte, ni duelo, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado.
pero tampoco podrá matar a los que están en el lago que arde con fuego y azufre, porque la estadía de los que han sido arrojados allí, incluyendo la muerte, será para siempre. No hay un lugar intermedio, y por esa misma razón el Hades ni el lugar de tormento tampoco existirá más, sino que estarán por siempre en el lago que arde con fuego y azufre. Y Juan dice que esta es la muerte segunda, es decir, la condenación definitiva, la sentencia final de la separación de los incrédulos eternamente con Dios. Allí no habrá misericordia sino ira, allí no habrá amor sino tormento, allí no habrá oración sino recriminación. Recuerdo las palabras del doctor Arce Sproul, que decía que aquellos que escucharon el evangelio estarán allí y crujirán sus dientes y dirán, ¿por qué a mí? Recriminando al Señor de haberlos condenado justamente. No estarán allí arrepentidos, sino estarán recriminando lo que Dios hizo justamente por causa de sus pecados. Allí habrá lloro, habrá ira, rabia y dolor contra Dios. Y el gusano, que es su conciencia, le recordará una y otra vez los sermones que escucharon, pero no se quisieron arrepentir y rehusaron una y otra vez creer en Cristo. Que Dios tenga misericordia de los incrédulos que me están escuchando en este momento. Pero para los creyentes es todo lo contrario. Al ver que la muerte ha sido lanzada al lago de fuego, podemos decir, como dice el himno Ciudad de Dios, la muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. O lo que dice primero los Corintios, capítulo 15, versículos 54 y 55. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, es decir, haya sido glorificado, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Dice el apóstol. Es como si mirara, como si él visualizara en el día final y dijera, oh, ¿dónde está la muerte? No está, ha desaparecido. Oh, ¿dónde, sepulcro, tu victoria? Pero esto no es lo mismo que le ocurrirá a los inconversos. Y viene el veredicto final, que me conmueve muchísimo. Y quisiera persuadir a todo el mundo a creer en Cristo, porque esta es la muerte segunda, la condenación interminable, la separación de Dios por siempre. Y me llena de dolor de saber que muchos de mis familiares, amigos y personas cercanas, incluso muchos de los que me están escuchando ahora, estarán allí en ese lugar por siempre. Y dice Apocalipsis 20:15, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. De allí no hay salida. Su compañía será el diablo, el falso profeta y la bestia, la muerte y el Hades. Este será un lugar terrible, donde el humo del tormento sube de noche y de día, y no habrá un solo segundo en que ese tormento cese. Es interminable y constante. Apocalipsis 19:20 dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que habían adorado a su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Así, de la misma manera, aquellos que no se encuentran inscritos en el libro de la vida, es decir, los que no fueron elegidos desde antes de la salvación del mundo por Dios el Padre para salvación, sino que fueron dejados en sus propios pecados y voluntariamente rechazaron a Cristo, serán lanzados vivos porque habrán resucitado y se habrán unido a sus cuerpos para ser atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos, y estarán eternamente condenados. No habrá nada que los separe de ese lugar. Por eso, mi amigo, mi amiga que estás aquí sin Cristo, yo te ruego, yo te suplico, si pudiera ir y llorarte donde tú estás para que vinieras a Cristo, yo lo haría, porque ese lugar es indescriptiblemente terrible. No he estado allí
y no voy a estar, porque sé que mi Salvador pagó por todos y cada uno de mis pecados, y desde la eternidad creo que mi nombre fue inscrito en el libro de la vida. Pero lo que dice la Biblia de ese lugar es horrible y a la vez es justo para quienes van a estar allí. Sin embargo, no esperes, amigo, no esperes, amiga, estar allí. Aquí está Jesucristo llamándote por medio de la predicación de su palabra. No rechaces el llamado. Ven a Él ahora mismo, en fe y en arrepentimiento. Aquí hay una fuente de gracia que se desborda. Y te tengo una buena noticia. Alcanza para ti. Oh pecador, no esperes a mañana. No esperes al próximo domingo. Quizá te halles en el lago de fuego y azufre y sea demasiado tarde. Ven ahora y no lo pienses más. Y si vienes, hoy podrás ver que tu nombre no fue inscrito hoy en el libro de la vida, sino desde antes de la fundación del mundo, porque Dios te amó con un amor eterno, como Él ama a todos sus escogidos. Mis amados hermanos, nosotros no estaremos allí solo por su bendita gracia. Nosotros merecíamos ir al lago que arde con fuego y azufre y ser separados de Dios por siempre. Pero ahora estaremos con Él por toda la eternidad, porque Él nos eligió en Cristo para salvación, no por nuestras buenas obras, sino por el beneplácito de su voluntad, y nos incluyó en su decreto eterno de salvación, que es el libro de la vida. Quiero concluir con la versión del himno Fuente de la Vida Eterna, el original en inglés, traducido al español. Dice lo siguiente: ven tu fuente de toda bendición, afina mi corazón a cantar tu gracia. Las corrientes de misericordia incesantes requieren los cantos más resonantes de alabanza. Enséñame un melodioso soneto, entonado por lenguas de fuego de lo alto. Alabado sea el fundamento, sobre él estoy seguro, el fundamento de tu amor redentor. Aquí levanto mi benecer, que significa hasta aquí me ha ayudado Dios. Aquí por tu ayuda me hallo y espero que por tu voluntad a salvo llegue a mi hogar. Soy propenso a deambular, Señor, lo siento. Soy propenso a dejar el Dios que amo. Aquí está mi corazón, tómalo y séllalo para tus atrios eternales. Jesús me buscó cuando era un peregrino, vagando lejos del redil de Dios. Él, para rescatarme del peligro, interpuso su propia sangre. Soy propenso a deambular, Señor, lo siento. Soy propenso a dejar al Dios que amo. Aquí está mi corazón. Tómalo y séllalo para tus atrios eternales. Oh, de la gracia, cuán gran deudor diariamente estoy obligado a ser. Deja que esa bondad, ahora como un anillo, una mi errante corazón a ti. Soy propenso a deambular, Señor, lo siento. Soy propenso a dejar al Dios que amo. Aquí está mi corazón, tómalo y séllalo para tus atrios eternales. No permitas, oh Señor, que nos apartemos de ti ni un solo segundo, siquiera con nuestros pensamientos. Y ven pronto, Salvador, por tu iglesia. Tu iglesia te espera, oh Señor. Oh, por favor, ven pronto, no tardes. Ven, Señor Jesús, como dice la iglesia al finalizar en Apocalipsis. Vamos a orar, hermanos, que Dios selle su palabra en nuestros corazones y nos ayude de continuo para llegar a nuestro dulce hogar. Oh Señor, Padre, bendito eres, oh Dios, porque tu palabra, Señor, es hermosa, es maravillosa, es el aliento para tu pueblo, es el alimento para tu pueblo, es el subsistir para tu pueblo. Gracias, Señor, te damos por tu maravillosa palabra, porque ella nos revela a Cristo, ella nos muestra a Cristo, y tu Espíritu, Señor, aplica esas verdades en nuestro corazón. Gracias por este libro de Apocalipsis hermoso. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias por habernos salvado sin merecerlo, por habernos elegido desde antes de la fundación del mundo, sin que nosotros hubiésemos hecho bien o mal. Gracias, Señor, te damos, pero también
Quizá hay muchos de los que nos están escuchando que no se han arrepentido de sus pecados, no han creído en Cristo. Oh Señor, yo ruego que ellos no se estén preguntando si son elegidos o no, sino que miren la gracia en este día a través de la exposición de tu palabra. Oh Señor, que les muestres a Cristo, que ellos puedan creer, ya que tu palabra ha sido expuesta. Aplícala en sus corazones y sálvales para la gloria eterna de tu nombre. Y entonces verán que sus nombres fueron inscritos en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, te damos. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.